Bienvenidos al programa Un Punto de Encuentro, donde analizaremos las actuales movilizaciones sociales en Europa, sobre todo en aquellos países que fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Y en las calles de Madrid, París, Londres, Berlín y otros estados, las movilizaciones sociales exigen una profunda revisión de las prioridades en las agendas de los estados políticos, transformando las relaciones sociales en máxima tensión global. Crece el descontento por las medidas de confinamiento en Europa. Miles de personas se manifestaron el sábado en países como Alemania y Reino Unido en contra de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. En Londres, unas 200 personas también se concentraron desafiando las medidas de distanciamiento social. El control social desarrollado durante la pandemia del COVID-19 ha empoderado a los estados políticos. Sin embargo, nuevos escenarios cada vez más complejos exigen celeridad a la hora de las respuestas. ¿Será el factor económico el detonante del proceso desglobalizador de los conflictos domésticos e internacionales? La derecha polaca protesta contra el confinamiento. Convocó la manifestación el candidato de las próximas presidenciales, Paweł Tarnów, de la derecha populista. Decenas de personas se quejaron en Varsovia de las pérdidas económicas del confinamiento y rechazaron las medidas sanitarias de distanciamiento físico. Acusan al gobierno de limitar las libertades personales con la pandemia como pretexto. El desacoplamiento del esquema de antiguas relaciones han transformado un panorama que no tiene que ver con la nueva normalidad, sino con la transición hacia una nueva realidad. Las movilizaciones sociales en Europa, denominadas resistencias democráticas, exigen consignas con firmes cuestionamientos al régimen democrático, imponiendo mayor participación en las decisiones políticas y basándose en las negligencias que los estados han tenido frente a la pandemia. Y la discusión sobre el confinamiento social se expande por todo el mundo. El impacto social y la fragilidad económica podrá detonar los sistemas por las aristas más débiles. La gravedad del impacto dependerá de las fortalezas y debilidades de las estructuras sociales con las que los estados han recibido a la pandemia del COVID-19. Italia ha sido uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus, pero también ve ya la luz al final del túnel. En Croacia ya se forman atascos para acudir a la playa. Como el resto de países del Adriático, su economía depende en gran medida del turismo. En Francia han reabierto las iglesias, en las que, como en cualquier otro lugar, debe respetarse el distanciamiento social y en donde están prohibidos gestos tan habituales como dar abrazos o estrechar las manos. Este domingo Alemania vive una nueva jornada de movilizaciones contra las actuales restricciones. En las calles el ambiente es otro. Con tiendas y bares abiertos, es una prueba más de la inminente llegada de la nueva normalidad en España, donde el gobierno anunciaba este sábado la apertura del país al turismo extranjero a partir del mes de julio. La desaparición de emprendimientos individuales, el oportunismo empresarial y la transformación de estados en empresarios han configurado nuevas relaciones en el mercado laboral. El temor de las sociedades movilizadas es que la próxima pandemia sea la pobreza estructural. El futuro se hace lejano porque el presente se hace eterno en los países de Europa en máxima tensión. Los espero en un nuevo programa de Un Punto de Encuentro. Muchas gracias.